onda? Nosotras somos Cantublogs. Yo soy Ana Cristina. Yo soy Ana Pati. Yo soy Ana. Y el día de hoy estamos muy emocionados de tenerlos por acá con un nuevo tema que es Leyendas de Lobos. No olviden suscribirse, regalarnos un like, compartir este video y comentarnos. Y sin más que decir, ¡comenzamos! Quisimos dar un antecedente justamente de en qué momento empieza esta cuestión de la licantropía, ¿no? Y por lo menos de las leyendas o las historias que mejor justifican el antecedente de estos seres mitológicos, podemos encontrar, por ejemplo, que en el año 1 a.C., el poeta romano de nombre Ovidio, él escribió una obra muy famosa que es Las Metamorfosis. Y entonces a partir de esta obra él se llevó 15 libros en poder escribirla, y en el primer libro habla del rey Licaón. El rey Licaón, que de ahí viene el nombre de licántropo, de hecho es como la raíz etimológica, digamos, de este término. Resulta ser que él era un hombre muy justo en su época, pero también muy culto y muy misterioso. Entonces se deja llevar por su religión y entonces va a los extremos y empieza a practicar lo que es la antropofagia. Entonces, en esta cuestión tan extraña del consumo de carne humana, resulta ser que él ofende a los dioses sirviéndoles carne humana, es lo que cuenta la leyenda. Y los dioses lo que terminan haciendo es castigándolo justamente por estos hechos tan atroces y lo obligan a convertirse en una criatura muy grande y obviamente llena de pelo, y entonces lo convierten en un lobo. Cuenta la leyenda que de pronto, si él permanecía durante 10 años sin consumir carne humana, sin practicar la antropofagia, entonces se le permitía regresar a su forma original. Pero el rey Licaón, lo que ocurría es que una vez que regresaba a su forma humana, aprovechaba para seguir con sus ritos otra vez y obviamente con sus crímenes, y volvía a practicar la antropofagia. Entonces era un cuento de nunca acabar, y entraba y regresaba de su forma original a la forma de un lobo. Se dice que de pronto en el claro del bosque, cuando había luna llena, se escuchaban los aullidos del rey Licaón convertido en lobo, y a partir de ese momento él trataba de pedirle a Zeus que lo perdonase a través de sus aullidos. Entonces de ahí de pronto sale esta leyenda de este hombre lobo que en luna llena sale y aúlla, y entonces la famosa metamorfosis. Hay muchas historias y muchas leyendas que de alguna forma tratan de explicar este mito, pero por lo menos de las que existen, esta parece ser una de las favoritas y de las que mejor explica esta situación. Así que continuamos con las leyendas y esperamos que disfruten mucho este video. Yo les quiero contar una leyenda que se llama El Hombre Lobo de Gilitla. ¿La habían escuchado antes? ¿No? Fíjense que esta historia está bastante interesante. Se ubica en la comunidad de La Herradura, en este municipio de Gilitla, en San Luis Potosí. La verdad es que es una localidad bastante familiar, entonces son de esas zonas en donde en la noche salen con sus sillas, ¿no? Con sus mecedoras, entonces la gente está afuera de sus casas y como es chiquito, platican entre ellos y demás. Resulta ser que una noche se escuchó un aullido y un rugido realmente muy, muy escalofriante. Entonces lo que sucede es que les da mucho miedo ante lo extraño que se escuchaba, y entonces deciden todos resguardarse en sus casas. Conforme pasaban las noches, a partir de este momento, este rugido y este aullido se escuchaba cada vez más cerca de la zona donde ellos vivían. Entonces esto empezó a generar un pánico entre la gente, que durante las noches se hagan de cuenta que sucedía como un toque de queda. A partir de cierta hora todo el mundo encerrado, y esta sensación de pronto de estar conviviendo con la familia afuera, saludándose, la fueron perdiendo. Se dice que de pronto en alguna ocasión un hombre, de los tantos escépticos que pueden existir en algún lado, dijo: ¿saben qué? Yo tengo que ir a observar mis tierras, porque ya nadie salía en la noche al cerro, y decide aventurarse en la noche y dice: ¿saben qué? Eso es realmente, nos estamos dejando apoderar por el miedo y no pasa nada, debe ser un animal. Pero se cuenta que de pronto se interna en la oscuridad, va hacia el cerro y se topa con una criatura tan extraña, tan grande, de fauces realmente escalofriantes, que así como subió, así regresó. Al día siguiente
o fueron a su casa a verlo, estaba realmente apanicado el hombre. O sea, no podía ni siquiera explicar lo que había visto, de lo impresionado que estaba. Pasa el tiempo y entonces esto noche tras noche se repite, hasta que llega un momento que unos pobladores pues se fastidian de esto y deciden armarse e ir a buscar a la bestia. Tenían pues perros de casa, entonces pues se llevan a los perros, ellos se llevan sus armas y se internan en la oscuridad, ¿no? Se van acercando y de repente los perros se ponen furiosos y se les sueltan, entonces se van y solamente escuchan que están atacando algo en la penumbra, pero no alcanzan a ver exactamente qué es. Y por más que les hablan, ellos escuchan que gruñen, que le ladran y como que tienen acorralado algo. Los perros se van y ellos van siguiendo el rastro y se internan en lo que parece ser una cueva. Entonces ellos pues solamente veían la cueva, los perros hacia adentro, que escuchaban cómo gruñían, cómo ladraban, y hay algo que generaba un aullido que era entre un animal y de repente se alcanzaba a escuchar, según lo que cuentan, como gritos humanos. Entonces esto los empieza a desconcertar y deciden aventurarse a la cueva. Cuando entran, así como entran, salen, porque lo que se encuentran es una criatura que dicen que sobrepasaba el 1 metro de altura, lleno de pelo, sin cola, y que tenía unas fauces enormes. O sea, que era algo que no podrían encajar ni decir es un lobo, o sea, es un perro, o sea, es algo, sino que realmente era una cosa descomunal que ellos no conocían. Y entonces, así como lo vieron salir, le empezaron a disparar. Y la bestia se termina internando mucho más allá, ¿no? Y dicen que agarra rumbo a un arroyo. Ellos consideran que realmente le habían disparado tanto y que todos los disparos habían impactado, entonces deciden regresar al pueblo, ya no seguirse arriesgando, y cuando regresan, ellos comentan en el trayecto que le han dado tantos tiros que no creen, o sea, que realmente fuera a sobrevivir, entonces prefieren esperar hasta la siguiente mañana para ver realmente pues qué había ocurrido. Ellos avisan a la policía municipal de la localidad y 3 días después resulta ser que se encuentra el cuerpo de un hombre extraño junto a un arroyo. Se encuentra el cuerpo sin vida, tenía un medallón raro y adicionalmente como una especie de cartas con signos raros en las manos. Entonces todos pues dijeron, este era el hombre o la bestia que atacamos noches anteriores. Lo extraño de aquí es que la policía llega, recoge el cuerpo, recoge todos los objetos extraños que lo rodeaban y no da explicación ni pregunta absolutamente nada. Haz de cuenta que era como algo que ellos ya supieran o tenían información. Los moradores, ¿no?, de esta zona decían que la policía estaba muy extraño y que seguramente ellos tenían información que ellos no tenían, o sea que al final había algo que estaban escondiendo. ¿Será verdad, será mentira al respecto de la información y que la policía lo supiera? Pues eso realmente va a ser difícil que nosotros tengamos esta información, pero lo que sí es que a partir de este momento la paz regresó a Gilitla. Nunca más se escucharon aullidos, ni gruñidos, ni nada, y la gente pudo regresar a retomar realmente sus hábitos de volver a convivir como antes lo hacían. A mí lo que me queda claro es que pues siempre allá afuera habrá cosas extrañas que van a ser difícil de explicar y de entender. Bueno, mi leyenda es del hombre lobo de Alemania, que de hecho es un caso que realmente cambió muchas cosas en la cultura de Alemania, al grado de que intervino incluso en el arte contemporáneo, y todo comienza en una fecha pues bastante peculiar, que fue el 31 de octubre de 1589. Se congrega obviamente esa parte del Halloween con la cosa esta de la quema de brujas y todo eso, sobre todo en esos años donde también se combinó un poco la onda de la Inquisición. Y pues obviamente la iglesia estaba muy involucrada en todas estas pues como castigos realmente a crímenes pues bastante fuertes. Esta persona realmente era una persona que tenía muchísimo poder tanto en el gobierno como a merced del pueblo. Él se llamaba Peter. ¿Cuál fue su crimen? Él a 14 personas, las cuales las de una forma muy peculiar, hasta que una de sus hijas, la mayor, la que pues era más unida a él, decía que su papá durante las noches salía por la parte de atrás de su casa, la cual era muy grande, y se convertía pues en una bestia totalmente horrible. La hija argumentaba que le salía pelo en todo el cuerpo y se convertía en una criatura gigante, que de hecho rebasaba los 2 metros. Lastimosamente él tuvo un juicio pues bastante fuerte, donde la iglesia estuvo muy involucrada,
y fue no solo culpado como de brujería por la parte de ser un lobo, también fue culpado por ser caníbal, porque sus víctimas ninguna contaba con los órganos de la cara ni de la cabeza. Y a medida que lo empezaron a castigar, lo pusieron, entre otras cosas, en el potro de la tortura, y él fue donde admitió recordar que sí, que de hecho en las noches él tenía episodios como de amnesia total, que cuando él despertaba en el bosque, sin ropa, rasgado, con manchas de sangre, pero pensaba que simplemente era pues un trastorno que le estaba sucediendo. Lo curioso aquí es que a medida que lo empezaron a castigar durante el proceso de su juicio, el cual duró casi una semana, pues realmente iba confesando más cosas, y lo hicieron confesar en todo esto que él había hecho un pacto con el diablo pues para ser una persona aún más poderosa. Entonces obviamente en todo este proceso él dice recordar convertirse en esta criatura, y pide que lo castiguen como realmente el diablo le dijo que acabarían con él. ¿Cómo fue que acabaron con Peter? Estando vivo, después ya obviamente moribundo, le cortaron la cabeza, la pusieron en estaca de madera y el resto del cuerpo lo quemaron. Sus hijas fueron obligadas a construir con diversos materiales, entre ellos madera, una estatua de hombre lobo donde la cabeza de su padre reposaría a un lado. Se dice que después de muchos años aún se escuchan los lamentos de Peter, y que sus hijas decían que durante el resto de sus vidas veían a su papá en sueños y siempre lo veían convertido pues en una bestia. Mucha gente argumentó que existía algo muy similar a los nahuales, nada más que obviamente tenían otro nombre allá en Alemania, pero dicen que la diferencia era que el hombre lobo no decide convertirse como el hombre lobo, siempre viene como de un pacto, ya sea del diablo, un pacto que va más allá de él, y que el nahual realmente decide como que en qué animal convertirse. A medida que empezó a confesar sus crímenes, pues sí tenía conciencia de que él había decidido convertirse en este animal que para él era tan representativo del poder. Y mucha gente obviamente argumenta ahorita que realmente no era que Peter estuviera confesando algo, que simplemente la tortura lo llevó a admitir cosas que muy probablemente no eran ciertas, pero hay gente que dice que sí. Es que en esa época pues te hacían decir lo que... Yo creo que ya con tal de que pararan, dices pues sí, todo lo que ustedes digan, ¿no? Ajá, y los castigos continuaban, o sea, decían que pasaba de una tortura a otra, o sea, fue el juicio más largo de la historia de Alemania, porque duró una semana. Y cómo se combina todo, ¿no? O sea, una fecha como que tan enigmática, la cuestión de los hombres lobo, obviamente esa parte de la Inquisición, las torturas, pero sí, de hecho si los buscan como tal, el hombre lobo de Alemania, hay muchos cuadros, muchas pinturas inspiradas en este juicio. Muy interesante. No sé si de pronto ustedes hayan escuchado esta historia anteriormente. ¿Qué piensan? Si de pronto es que Peter realmente hizo todo eso, o realmente simplemente lo admitió. Exactamente, con tal de que pararan todo el sufrimiento, ¿no? Déjenos saber en los comentarios. Bueno, yo les voy a leer la leyenda de la mujer loba de Jalapa. Para empezar, me pareció muy interesante que hubiera una leyenda en cuanto a mujer loba. Cuenta la leyenda que fue a finales de los años 80, que por la zona sur del estado de Veracruz existió una mujer rubia que era muy famosa por ser atractiva a la vista. En esa parte del estado se creía que atacaba a los automovilistas que viajaban solos, ya que aprovechando su belleza, seducía a taxistas y automovilistas al punto de terminar con la vida de los hombres a mordidas. Cabe señalar que los crímenes que, de acuerdo con la leyenda, llegaron a reportarse se dieron en algunos municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan y San Andrés Tuxtla. Pero en donde se vio ahora sí que pues hubo más auge, se podría decir, fue en Jalapa. Y todo ocurrió en 1988, época en que la ciudad era muy común divertirse por una plaza que se llamaba Plaza Cristal. Es ahí donde muchos la ubican como un ente que atacó y horrorizó a muchas personas. Algunos creían que la mujer era parte de los entes conocidos como nahuales. Era tanto el temor que llegó a darle a los jalapeños que muchos optaron por llegar a casa antes de las 22 horas, acompañados al caer la noche por la oración conocida como la Magnífica, o también se colgaban un escapulario para evitar el ataque de la feroz mujer convertida en loba. Después de su tiempo de terror en Jalapa,
se cuenta que la mujer dejó la ciudad. En la actualidad, todavía no se ha escuchado nada de la mujer loba y ya no se supo nada de ella, pero dicen los que saben que fue una época bastante oscura. Qué interesante, ¿no? Que se fue y ya nadie sabe nada de ella. Puede que esté con vida, puede que esté muerta, desapareció, efectivamente. No sé qué opinan ustedes. Lo escuchaba con el tema del término de Nahual, Sí. y es donde de pronto como que se mezcla mucho la historia, ¿no? Sí, bastante. Entre hombre lobo y nahuales, que al final pues pueden tomar cualquier forma de animal, ¿no? Sí, una leyenda con muchos misterios sin resolver, así que pues se los dejamos a su consideración y pongan en los comentarios qué opinan al respecto. Y bueno, hemos llegado al final de otro video de Cantu Vlogs titulado Leyendas de Hombres Lobos. Pero no queremos irnos sin antes pedirles que por favor se suscriban, nos regalen un like y comenten mucho aquí abajo, porque de verdad siempre estamos muy pendientes de todas sus sugerencias. Y bueno, esto fue Cantu Vlogs y nos vemos. Bye.